Bueno, Lucas, vos sos el representante en la tierra en este momento del gobierno. ¿Qué es lo que quieren hacer? No estoy en esa conversación. Me hizo acordar lo de Pablo, un profesor que yo tenía, Adolfo Canitró, un gran economista, muy estudioso de la Argentina. Funcionario de Alfonsín. Fue funcionario de Alfonsín y decía, para combatir la inflación tengo que hacer la parte ortodoxa, la parte heterodoxa y si hay que recurrir a la macumba también. O sea, pero digamos, es cierto que está esta discusión entre los economistas, como decía Pablo, la parte matemática ortodoxa y la parte de acuerdos. Es cierto que para bajar una alta inflación quizás se necesitan los dos componentes. Me parece que lo que claramente no funciona es el control de precios. Sí está bien tomar medidas que hacen más transparentes los mercados, que hacen más competitivos los mercados. No sé si ustedes van al supermercado, pero la verdad que este quilombo de las promos, perdón la expresión, pero eso es algo que confunde al consumidor. Entonces todo lo que sirva para que sean más claros los precios es una buena medida. El consumidor compara mejor, elige lo más barato. Claramente este tipo de políticas no va a derrotar la inflación. Lo que va a derrotar la inflación es ser consecuente con la política macroeconómica. La inflación es un fenómeno macroeconómico. Básicamente, Argentina por primera vez en mucho tiempo, el Banco Central no le da plata al gobierno. Y las dos únicas veces que Argentina salió a una inflación alta fueron en 1891 y en 1991. Y las dos fueron las únicas veces que la autoridad monetaria dejó de imprimir billetes para darle al gobierno. Ahora vos me decís, bueno, pero la inflación va a ser 4 este mes. ¿De qué me estás hablando? ¿Está funcionando o no? Bueno, esto lleva un poco de tiempo. Todavía nosotros estamos viviendo, viste cuando cae la piedra en un charco que las ondas primero son más grandes y después son menores. Esta inflación todavía es, digamos, el resultado de esa gran devaluación que hubo el año pasado. Fue un año muy crítico. ¿Cuánto ¿no? tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva? Y va a ir bajando. Digamos, creo que Argentina en poquitos meses va a volver a la inflación en la que estamos hace ya 12 años, desde la época de Redrado, de 2007 empezó la inflación de 20 y pico, que es 2% mensual más o menos. Yo pensaría que para mitad de año la inflación debería bajar a esos niveles. Pero digamos, eventualmente, y obviamente esta es una deuda pendiente para el gobierno y para el próximo mandato, si lo hay, o para el próximo gobierno, si es otro, que es realmente combatir la inflación. Creo que hay una cosa muy importante, con esto termino, que obstaculizó bajar la inflación, que era esta cuestión de tenés algunos precios agarrados con alambre y atados, que eran básicamente el del dólar. Teníamos un nivel de dólar tipo Martínez de Oz, o sea, un dólar muy, muy atrasado, que se corrigió no en el 2016 del todo, se corrigió un poco y después en el 2018. Hoy Argentina tiene un nivel de dólar que es razonable, hacia el país sea competitivo. Y el otro gran precio es el de las tarifas públicas. Entonces me parece que hoy Argentina está en una mejor situación, tanto por esto de que ya corregiste estos precios, como de que el Banco Central no le da plata al Tesoro, para encarar una lucha más fuerte con la inflación. Esto va a llevar tiempo, ¿no? Yo pregunto si las tarifas llegaron a la altura crucero. A mí me parece que no, y yo no tengo claro, ni yo creo que nadie tiene claro. Cuando decís, llegamos a 10.000 metros y la azafata va a servir la comida y se van a terminar las turbulencias. ¿Cuándo llegamos? Porque yo veo que hace tiempo se viene prometiendo. Otra cosa es el valor de los combustibles que tracciona la inflación, que está muy atado a tiene dos cláusulas gatillo el sindicato del barril de petróleo, que es, si sube el dólar sube, si sube el barril sube. Y uno lo ve subiendo también al litro de nafta, y eso tracciona. Entonces, ¿por qué deberíamos ser optimistas en que va a aplanarse la inflación? Bueno, cuando empezó este gobierno, las tarifas en general estaban al 10% de su costo. Hoy están mucho más cerca, según el caso, de lo que es el costo de la generación de energía. Y la prueba de eso es que Argentina está empezando a generar energía. ¿Pero al cuánto? Ya que te metiste vos solo en el porcentaje. No tengo claro. Si entraste al 10, ¿ahora en cuánto está? Algo parecido a 80. Está en el 80%, pero el tema es que nunca vas a llegar a esa altura crucero, digo, que vos decís. No, y después hay otro tema. ¿Por qué me pinchás el globo así en cámara? Porque te quiero traer como un mal terapeuta, te quiero hacer ver la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué no va a alcanzar nunca? Porque vos tenés inflación y estás atado al dólar. Pero y las tarifas dependen de inflación y de dólar en parte al mismo tiempo. Entonces, si vos tenés
una inflación gigante, las tarifas van a ser gigantes, no van a tener el mismo nivel de 2016, que casi en algún momento Macri pensó que le costaba al gobierno, pero van a seguir siendo muy altas. Si vos no controlás inflación y no desarrollás algún tipo de independencia frente al dólar... Pero yo veo un círculo vicioso ahí que si... no me digas, todo el mundo lo ve eso. No, obvio. pero un precio clave es pero no salís. Claramente un precio clave es el dólar. Y la verdad, más allá de los temores que a veces hay cuando hay un salto de 1 peso, de 2 pesos, desde que empezó este sistema monetario, desde que está Sandleris en el Banco Central, que dijo, bueno, el dólar se va a mover en esta banda, y el dólar estuvo no solamente en esa banda, sino más bien del lado bajo de esa banda. Y por supuesto con la idea de que el dólar no se atrase de nuevo, no usar los atajos de me aferro a un dólar de 38 para siempre. No, porque eso al final después va a explotar. Entonces, me parece que es un sistema donde el dólar, que es uno de los determinantes de las tarifas, bueno, tiene una trayectoria mucho más previsible y que va acompañando la inflación. Entonces, a futuro de Argentina, sí, tenemos que pensar que tenemos que ir bajando de a poco la inflación. Me hace acordar, viste, por ahí... A vos no te pasa porque sos un gran conductor, pero si vos ves algún otro programa parecido... Las preguntas te las voy a hacer igual. Escuchá. Algún programa parecido, no voy a dar nombres, que todos gritan fuerte y vos decís, al final podríamos hablar todos un poquito más despacio y nos oiríamos igual. La inflación es algo parecido en un momento. Todos tratamos de subir nuestro precio, entonces el otro lo sube, entonces el salario sube, el tipo de cambio sube... Y en un momento hay que decir, bueno, vamos de a poco bajándolo. Eso es lo que tiene que hacer Argentina. Obviamente esa tarea queda más para el próximo mandato. Pero ese que les pide a todos con autoridad y legitimidad, vamos todos a bajar los precios, agarrame de la mano, yo sé que no querés, cuando digamos 3, vamos a bajar todos. No es el ADN de Macri. Macri no cree que él tenga que coordinar esta mesa, y sí es más un discurso, si vos querés, del peronismo, de la Baña, ¿o no, Jorge? Sí, yo creo que ahí en general la construcción de consenso que busca Macri es una especie de búsqueda de consenso cooperativo. Es decir, todos por el bien del país debemos lograr esto. Esto lamentablemente no funciona, o sea, pasamos del látigo del kirchnerismo. Nunca en la historia argentina funcionó eso. Por eso, entonces hay una cuestión apelativa y te diré una cosa más. Últimamente el presidente está como un poco más enérgico. El otro día en el discurso de CIPEC que mencionaba Pablo, que estaba una parte del Círculo Rojo, había como una cuestión apelativa diciendo ustedes son corresponsables de lo que le pase al país, ¿no? Y eso es un discurso que lamentablemente no cala, nadie se siente responsable individualmente, y yo coincido en tu diagnóstico que el presidente no siente el rol de tener que reunir esos espacios para forzar en todo caso esos acuerdos o esa idea de tomémonos la mano y bajemos todas las expectativas, ¿no? De hecho, no está cómodo con esta idea del control de precios o lo que vaya a salir. Claramente no lo siente, digamos, lo va a hacer como un gesto ante la situación electoral, ante las demandas internas, planteo de los radicales, bueno, todas estas cosas. Pero no es algo que él perciba como parte de su ADN. De hecho, en el discurso de la noche del CIPEC dijo que no iba, ratificó 2 o 3 veces en el discurso que no iban a repetir recetas que ya fracasaron. Hizo un análisis del tiempo y los fracasos, los enumeró y dijo, no podemos volver a cometer los mismos errores. Sí. O sea, por eso creo que ahí está claro cuál es la posición de Macri. Hay que ver cómo acuerdan dentro del gabinete para presentar un paquete de medidas que en principio iba a ser este viernes. Ahora dicen que no, posiblemente sea la semana que viene. A ver, Luciana. Lucas, vos sos un historiador, ¿no? Historiador además... económico, sí. Claro, historiador de la historia de la economía, ¿no? ¿Por qué Argentina está siempre enfrentada a este dilema de la inflación? ¿Qué cosas no aprende de la caja de herramientas que tiene la historia, la Argentina y la comparativa con otros países, después de haberla estudiado tanto, que no se sale nunca? La inflación, digamos, lo que tiene es que es mucho más fácil mantenerla baja, si es baja, que desde una inflación alta bajarla. Entonces, la verdad que fue un crimen casi que Argentina tuvo la convertibilidad bastantes años, se salió porque tenía problemas la convertibilidad, pero después hubo 2 o 3 años de inflación muy baja, llegó a estar en 4% en el año 2004, con la Baña de ministros ya llegó a 2 dígitos y después se fue al 20 y pico %. Y después cuesta bajarla, sobre todo si tenés esto de que, bueno, trato de atrasar algún precio por un tiempo, después cuando se dispara, se sale. Sé que no te estoy dando una respuesta
completa. No, porque pero parte, además, Lucas, le cuesta bajar la Argentina, pero Perú la bajó. Venía de una hiperinflación 25 años atrás. exige mucha persistencia y es lo que Argentina necesita para el futuro. Vos me decís, pero pará, ya van 3 años y no bajaron. Bueno, el punto de partida no es por echar culpas, ¿no? Pero era más difícil por esto de que tenés precios atrasados. En un momento empezó a bajar la inflación, llegó a estar cerca del 20%. Y después, bueno, vino la crisis del 2018 y se disparó, Pero ¿no? vamos a ese punto. Pero entonces se necesita, 1, persistencia, y 2, déjame hacer un punto más político. O sea, no creo que este no sea un gobierno consensual. O sea, este es un gobierno que ha buscado consensos en muchas cosas, en muchos sectores, que yo, todo el tema laboral en vaca muerta. En donde yo estuve, que es en el Banco Central, toda la cuestión de pagos, hicimos las bajas de aranceles de tarjeta de crédito y débito junto con los bancos. Todo el acuerdo federal vinculado al fondo del conurbano, ingresos brutos en las provincias que van bajando con el tiempo. O sea, es un gobierno con vocación consensual y te diría, es una fuerza política, Cambiemos, cuyo ADN es consensual. Es decir que uno puede decir perfectamente, no creo en el control de precios, y creo que sí, esa es parte de la filosofía del gobierno, pero sí creo en que eventualmente un combate a la inflación argentina a futuro necesita un componente, este componente heterodoxo que decía Canitro. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. La decisión de cuidar los precios, no importa cómo le pongamos, qué palabra usemos para eso, ¿es para combatir la inflación o es porque el gobierno aprendió que hay un costo político en el manejo de la macro y es el 32% de pobreza que impacta, digamos, los precios le impactan muy particularmente a ese 32%? Entonces dijo, vamos a ser un poco heterodoxos porque tenemos que cuidar a los sectores más vulnerables. No, todos tenemos claro que digo, la pobreza es el principal problema de la Argentina, que está estancada hace mucho tiempo con idas y vueltas alrededor de un tercio de la población. Lamentablemente es un drama, Argentina tiene que combatirlo y que obviamente la inflación es el impuesto que más perjudica a las personas más pobres. Esto de, la verdad que no conozco tanto la información, pero en todo caso, Precios Cuidados yo diría que es un programa de precios testigo, lo veo más como un programa de información, donde hay un grupo de precios que uno sabe cuánto cuestan porque están publicados y te permite comparar mejor. No, Precios Cuidados no fue y no será la solución a la inflación. Pero mira que, sí es un en el aprendizaje origen del plan político. no era lo que vos decís. Pero es un aprendizaje no era político. no era un precio testigo. No. Era para que la señora o el señor vaya a la góndola, que esté en la franja visual de la góndola y no que esté en el cuarto subsuelo que no llega. Y que las ni marcas las líderes arañas. también colocan en góndola las marcas A y B y no solo la marca Pero digo, B y C, sino solo la marca A, perdón, que es la más cara. Claro. Pero eso, cuidado, Digamos, tiene no era chicos, no testigo, funcionaba. No era un subestimemos, termo- no es eso, Ahí te precisamente. salió el ADN, es más ADN esto de que estamos hablando. No, yo no creo que ni siquiera que el kirchnerismo creyera en precios cuidados cuando lo puso como herramienta antiinflacionaria. Y de hecho es muy simple, uno puede hacer cuenta. ¿Cuánto de los productos que se compran en el supermercado, de la facturación, es precios cuidados? Si es una parte mínima, quiere decir que son pocos los precios. Y porque no aparecen. Digo, ¿qué es lo Pero contraindicado? sirve, que perdóname, ¿sirve precios cuidados? Me parece que puede servir solamente como información de cuánto cuestan ciertos precios. No, ¿Ves que- ahí ves? para mí te podemos equivocás. discutir hasta las 12 de la No, noche no, vamos no. a quedar acá discutiendo. Estamos hablando de cosas distintas. Es mi visión personal. Estamos hablando de ¿Por qué cosas es distintas. contraindicado, digamos, que un gobierno en un momento de emergencia pueda decir, esta es una canasta básica, vamos a cuidarlo, llámalo como quieras, por ahí no es control, no sé qué, pero estos productos van a estar, porque si no, también lo que pasa, que es más perverso, ¿no? Dicen, están los precios cuidados, pasó hace poco, yo tuve unas polémicas ahí también en Twitter con el tema de ciertas marcas de leche, son la mitad de lo que cuestan las líderes, que son casualmente de la misma fábrica, ¿no? Con dos precios distintos. Resulta que la única que encontrás es la que tiene el precio más alto y la que tiene bajo no. Y ahí es donde decís, bueno, es laissez-faire, laissez-passer, ¿no? El gobierno dice, bueno, si no encontrás, joder. Sirven, te ¿qué volviste te diga? peronista. Te volviste peronista Sí, esta ¿no? noche. Es buenísimo. ¿Me puedo decir algo? Lo que dice Pablo Sirven es muy interesante porque es el sentir, creo yo, de muchísima gente que quiere tener precios cuidados ahí como un ancla y una tranquilidad. Precios cuidados te hace bien al alma y al corazón, pero a vos la inflación no le importa. Pero vos tenés tarifas Una dolarizadas cosa- y no te parece mal. Pablo, y entonces cuando tenés que poner precios no, del otro no. lado, sí te parece mal. Yo ¿viste? te cuento Entonces, algo. Los salarios no son dolarizados y tenés que pagar tarifas dolarizadas. Nunca hubo una pantalla No. partida entre Fernández Blanco y Estamos- mete. ¿Podemos Pablos- inaugurar eso? Dos Vamos. Pablos se saludan. Quiero que inaugurar eso. Yo quiero que Dos pongan Pablos- de Zócalo el día más peronista en la vida No, de Pablo no, no. Ahí Sirven. está. ¿Ves? Me estás Ahí estás vamos. corriendo Es que como acá se siente Lorenzo bárbaro Arieto, cuando te está vienen. vengando
vengando de Florencia Nieto, que te dijo que eras chino Sí, garantista. Estás vengando ahora conmigo. Florencia Te Nieto. bajo. Florencia Ahora me enojaste Nieto, más. bien por que te eso dijo. voy a decir No fue algo. ella, no fue ella. No fue. Quiero aclarar Chino que no soy ni chino ni garantista, le garantista. dijeron que era un chino Bueno, garantista. pero ella sugirió. Quiero saber, hasta Liotti se está riendo que nunca en los últimos 10 años se rió. Increíble. ¿Se ríen conmigo o de mí? Después me lo contestan. No importa. Lo que quiero Siga, decir a es ver, esto. sigan. Precios cuidados te hace muy bien al espíritu. Empecé diciendo que lo que decías era interesante. Te hace bien al corazón. Te gusta verlo en la góndola, pero a la inflación no le importa. ¿Sí? El gobierno sabe perfectamente que esto a la inflación no le Y hace las nada. tarifas Al IPC no le dolarizadas, a hace la nada. inflación Las tampoco le tarifas no están importan, dolarizadas. tampoco le Se importan indexan por las- inflación. Bueno, que también se y indexaron una tampoco le locura. importan. Por otra parte. ¿Puedo poner Bueno, pero la inflación una está voz de tratada por mesura? Me parece, No. Lucas, disculpame un segundito. Me parece que estamos hablando de inflación y yo tengo entendido que la batería de medidas que el gobierno va a anunciar es para alentar el consumo. A eso apuntan. Bien, Santa Cruz, exactamente. El gobierno no está peleando contra la inflación con esta Lo medida. que quiere es alentar el consumo en este año Si electoral. el gobierno te va a meter Están plata en unidos, la UH. muchachos. digamos, la medida que No. suba el costo, no puedes comprar, no hay No, consumo. pará, Diego, pará. El gobierno quiere meterte plata en el bolsillo con la UH, meter, no sacar, meterte plata en el bolsillo con los créditos ANSES, quiere que vuelvan las cuotas. Todo eso es reactivador y al mismo tiempo eventualmente inflacionario. Este no es un plan antiinflación, Claro. si es que se le puede llamar plan, es un plan electoral. ¿Sí? Y precios cuidados, a la inflación no le importa nada. Pero eso me parece más relevante, A ver. por lo que leí. No solo se aumentó la UH, sino también que va a haber estos beneficios ANSES, descuentos para los que tienen la tarjeta de UH. Ese me parece el tipo de mecanismos que sí sirve, porque uno va y, bueno, con bancos privados que tienen gente de arriba de la pirámide, te dan descuentos, y el de la tarjeta UH se queda fuera. Entonces, eso sí me parece una política razonable y que habría que ampliar, y hasta me parece una buena herramienta para sesgar hacia productos más saludables. Realmente creo que ahí estamos dejando de lado una cantidad de herramientas de políticas públicas muy posible, muy útil. Para, explicarle desde el punto de vista de economista, para darle mi visión a Pablo de por qué el control de precios, uno dice, es un problema. Porque si otros costos están subiendo, por ejemplo, si uno tiene paritarias altas que reflejan en parte la inflación pasada, y el supermercadista... En parte, como dijiste, ¿no? En parte. Obligate el gran supermercadista, pero aún el supermercado chino, o sea, tiene que pagar más salario, es muy difícil que pueda mantener los precios. Por eso la inflación es al final un fenómeno macroeconómico. Y por eso es esto que decía de, bueno, eventualmente en un momento decir, vamos todos a una velocidad menor y coordinémonos a esa velocidad menor. Eso tiene sentido. Una medida de control o precios no funciona porque, lo vimos también con el cepo, era eso. Era con un precio, decís... El único control es precio sobre controlado. el salario, finalmente. El único control que hay. No. es ese. Las paritarias son libres. Muy peronista, de vuelta. Hay negociaciones. Está desconocido. Yo creo, Pablo Sirven, que vamos a tener que hablarnos de ADN. ¿Estamos de acuerdo en que es el hacerte día un más análisis, peronista en la porque- vida de Sirveno o no? Hay que ver que le pusieron al agua de Pablo. Sí, no sé Uno de yo. los planes más exitosos de estabilización que hubo en la Argentina, que fue en el año 52, Perón congeló los salarios por 2 años. Por eso no es un argumento muy peronista. Ahora, yo creo que hay un aspecto que hay que mirar, que es la discusión en torno de algún tipo de plan por precios, consumo, lo que sea, implica que dentro del propio gobierno se desactivó la expectativa de que el repunte que se presumía que iba a incidir en los meses decisivos de la elección vaya a funcionar. La percepción que tengo por hablar con la gente del entorno de la Casa de Gobierno es que hay algunos actores que ya no confían en los pronósticos que algunos actores económicos del gobierno están planteando en términos de baja de la inflación, en términos de reactivación económica. Y entonces la perspectiva de que ya cruzando el 4º mes del año ninguna de estas variables se plasmaban, enero, febrero, marzo han sido muy malos. En ese sentido, me parece que ahí aparece, sumado a la lectura del escenario electoral, la urgencia que apareció imprevistamente la semana pasada, porque hasta la semana pasada no estábamos discutiendo de esto, los radicales no estaban en una mesa de conversación, nadie hablaba de un plan de esquema de acuerdo de precios. Entonces aparece esta necesidad porque se vislumbra que lo que era la curva de crecimiento económico, de recuperación o de inflación a la baja, no se está cumpliendo.
Y entonces aparece como una emergencia esta idea que todavía está en forma muy embrionaria. De hecho, se presumía que había un anuncio el viernes, ahora están hablando de la semana que viene. Hay muy poco acordado todavía, o sea, hay distintas versiones de qué es lo que se podría llegar a acordar, ¿no? Una de mínima, que es esta de precios cuidados, un poco más expandido o no, opciones un poco de máxima. Los radicales mañana van a llevar planteos mucho más ambiciosos, por eso digo, está todavía la discusión sobre la mesa y es una discusión, yo te diría, un poco de emergencia, que es lo que se está viendo en estos días. Si puedo contrariarte en el 50%, sí, la inflación no ha venido bien, el nivel de actividad en enero, febrero, marzo todavía no sabemos, pero los índices son positivos en el mes a mes. Y esto no es un truco estadístico, es obviamente el impacto de 2018 fue durísimo sobre el nivel de actividad, el nivel de actividad bajó. Ahora, enero, febrero fueron los 2 meses para arriba. Nadie tiene la bola de cristal. Eso es que enero fue mejor que diciembre y febrero mejor que enero. Eso significa. Exactamente. En el anualizado te dan mal, pero en el mes a mes está subiendo. Exactamente. Entonces, cuando vos mires, técnicamente es primer trimestre contra último trimestre del año anterior, te va a dar que la economía repuntó. Y eso es la primera vez que pasa desde hace un año. ¿Qué es una buena noticia? ¿Qué es lo que hace repuntar a la economía? Bueno, digamos, a ver, yo te digo cosas, digamos, el campo, buena cosecha, liquidadores, uno diría directamente hay oferta de dólares, ayuda al control del dólar en oferta, en el juego de demanda y oferta. Muy bien. ¿Y la reactivación de dónde vendría? Bueno, eso es con todo el drama que es esto del tipo de cambio flotante, porque cuando flota demasiado nos ponemos nerviosos. Si vos ves los sectores que están empujando, tienen que ver con el hecho de que la economía más competitiva en dólares, digamos, le da oportunidades. Por ejemplo, ves el turismo emisivo bajó, o sea, menos gente se va al exterior, pero está aumentando bastante fuerte la cantidad de turistas que vienen acá. Y no, cuando digo acá no digo Buenos Aires, vos ves por aeropuerto y los aeropuertos que más crecen los aeropuertos del interior. Eso depende mucho del tipo de cambio. Construcción privada, ya viene 3 meses seguidos repuntando. ¿Qué pasa ahí? Las propiedades tienen un precio más bien dolarizado, si bien se mueve ese precio también es como más bien dolarizado, mientras que el costo de construcción, cuando lo pasás a dólares, bueno, si el dólar es de 40, pasado a dólares, el costo de construcción es más bajo. Entonces, la rentabilidad de construir mejora con un tipo de cambio más favorable, un dólar más alto, por así decirlo. Y el campo, yo diría el campo es un poquito más estructural y tiene que ver con... Se salió del cepo, que era básicamente un impuesto a la exportación, porque vendías con el dólar a 10, pero el dólar en realidad valía 15. Se sacaron retenciones, que después parcialmente se volvió atrás, pero básicamente es mucho más redituable hoy producir para exportar que lo que era antes. Entonces, la buena cosecha no es un hecho puramente de la naturaleza de que llovió, es también el resultado de incentivos y de políticas. Entonces, ahí tenés 3 factores que tienen que ver con una Argentina más redituable. Bien, yo quiero que Pablo Fernández Blanco, vos tenías una pregunta, adelante. Porque quiero que Pablo Fernández Blanco desarrolle, según su criterio, en qué va a consistir el acuerdo de precios. ¿Lo tenemos? Si es que va a haber un acuerdo de precios, claro. ¿Podemos aportar algo más a la confusión nacional? No Antes de pasar de tema, claro. vamos a preguntarte de la deuda, si es pagable, si no es pagable, la herencia, digamos, la segunda herencia, que viste que se dice, el kirchnerismo dejó una, ahora Cambiemos deja una arriba de la otra, ahora lo vemos, pero acuerdo de precios. Bien, perfecto. Bueno, como veníamos discutiendo, desde la semana pasada el ministro de Producción, Dante Sica, está hablando con algunos supermercados y grandes referentes de la industria de los alimentos, por ejemplo, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo de precios que podría tomar una forma muy, pero muy variada. Eso es básicamente lo que se está negociando. Ese es el objetivo final. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos? ¿Qué viene en el medio? Imagínate que yo te pido a vos, Diego, bueno, congela tu ingreso, congela tu salario, vos no vas a poder aumentar la consulta por X cantidad de meses. Y vos estás dispuesto, Diego, a concederme eso, yo que soy el Estado Nacional. Pero me vas a decir, pará, vos Estado Nacional, concedeme otras cosas. Por ejemplo, no me aumentes los impuestos, no me aumentes las tasas municipales, no me aumentes las tarifas de luz y gas. Ah, pero no, yo Estado no puedo hacerlo, no tengo tanta flexibilidad. Ahí tenemos el primer problema. Y así sigue. Hay un tema fundamental, quienes hablan de acuerdos de precios sugieren que es
mucho, pero mucho más recomendable hacerlo con un gobierno fuerte, que esto se da habitualmente al principio de todo gobierno, y no con un gobierno más debilitado que al principio. No digo que este gobierno esté debilitado, pero evidentemente no tiene la misma dinámica que al principio. Bueno, a esta altura del mandato, donde la situación es un poco más compleja. No sé si te queda alguna duda. Podemos seguir charlando de esto todo lo que quieras. Bien, ¿vos lo aprobarías si fuera tu alumno esto que está la presentación de Fernández Blanco o no? Después te digo. No. Bien. Sí, Pará, preguntame a mí si lo aprobaría si él fuese mi alumno. Vos tenías algo. Yo quiero leer algún tuit. Está Rubén, que sabe mucho de lo que yo voy a plantear ahora. Dice, no encontrás leche porque la exportan como leche en polvo, $3.500 la tonelada. Esto es un problema también, porque acá sobre esto se monta la idea morenista de hay que cerrar las llaves de paso para lo que se dice demagógicamente la mesa de los argentinos. Y un poco vos decís, bueno, pero ¿es verdad entonces o no? ¿Cómo funciona eso? ¿Cerrar la exportación? ¿Cuál es el efecto que se produce? No, creo que en general son efectos menores, digamos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que para exportar trigo había que pedir permiso, los ROE y toda una complicación? Después se abrió la exportación y no hubo tanto problema. Y en carne es todavía más claro. En carne es paradójico lo que se da. Más allá de la suba de precios que hubo este año, pero como tendencia, más se exporta carne, más vacas hay, y como no es la misma parte de la vaca lo que comes, la carne del mercado interno baja cuando sube la exportación. ¿Y en leche? ¿Y el lácteo? En leche la verdad que no tengo tan claro el mercado. Sé que acá hubo un evento puntual de baja de producción. Sí, inundaciones también, claro, problemas de producción de leche. Claro, y eso ¿qué hace? Que como suben los precios, pues decís, es más cara la leche, vas a comprar la leche más barata y es la que se acaba primero. Me parece que parte de lo que ocurrió, si bien no tengo tan claro ese mercado, es eso. Quiero preguntarte, digamos, no podemos dejarte ir sin preguntarte sobre la deuda. Hay mucha acusación sobre lo pesado del endeudamiento o cuán pagable es. ¿Cuál es tu mirada sobre la toma de deuda sobre PBI? Bueno, es un poco, digamos, contestar ese aspecto. Creo que este es un gobierno que... ¿se acuerdan de la historia de los 3 chanchitos? Viste que uno hacía la casa de paja, se la soplaba el lobo, la de madera se la soplaba el lobo y el otro hizo los cimientos, tardó más, no se pudo ir a jugar, pero hizo una casa más sólida. Me parece que este gobierno, y diría coalición política, lo que ha hecho es enfrentar los problemas de la Argentina, el déficit fiscal, dejar de emitir para financiar el Tesoro, dejar de castigar las exportaciones, dejar de tener un tipo de cambio como en la época de Martínez de Oz, dejar de robarse la infraestructura y empezar a hacer las autopistas, dejar de hacer demagogia con las tarifas y que se pueda producir energía y exportarla. Es decir, es un conjunto de cosas que se hicieron que creo que la herencia que deja es mucho mejor para quien lo suceda, sea Macri o sea otro partido político, que la herencia que este gobierno recibió. Es cierto que en ese proceso, como se eligió un camino gradual, la deuda aumentó. ¿Es una deuda pagable? Totalmente pagable. Argentina tiene... ¿Cuánto de deuda sobre PBI? Ese relojito, ¿de cuánto es? Bueno, es que ahí está la duda. Hay deuda interna también. Claro, ¿no? cuento... Bien, pero no, la complicada, la que te condiciona. Bueno, la que te condiciona es como más o menos como la que ha tenido Brasil. O sea, porque mucho de la deuda, el número que se dice, en una época era 90, ahora un poco menos, es deuda que le debe el Estado a sí mismo. Por ejemplo, al Banco Central. Ahora, ¿esto lo cuento o no lo cuento? Si no lo cuento, que es lo razonable, es algo parecido a 58% por lo que he visto. Eso es una deuda que es pagable. Hoy más bien la duda es el próximo que viene. ¿Quiere pagar esa deuda o no? Entonces los argentinos tenemos que decidir. ¿Queremos volver a una situación tipo default o queremos seguir construyendo esta casa más sólida para lo que viene? Última pregunta, vamos a hacer tanda. Dale. Ahora, Lucas, se decía que se dejaba de emitir precisamente porque era un Generaba factor inflacionario, ¿no? Ahora, se tomó una deuda que es enorme y la inflación sigue. No sé si están conectados los dos fenómenos. La pasada era muy corta y sí, por un tiempo se siguió emitiendo, por un tiempo se siguió tomando deuda. Hoy, digamos, fuimos a un esquema donde ya terminó la idea de que el Banco Central financia el Tesoro. ¿Con eso solo se corta la inflación enseguida? No, porque está la inercia, porque venimos de un año complicado y eso va a ir bajando de a poco. Pero de nuevo, cuando la Argentina frenó la inflación, que ocurrió 2 veces en nuestra historia, fue las 2 veces que el Banco Central dejó de imprimir papelitos para el Tesoro. Y creo que esto va a pasar, hay que ver cuánto tarda. Bueno, largo tren de vagones pesados que tiene que frenar en 4 meses. Este es el pequeño dilema.
Lucas Liach, gracias. Gracias a ustedes. Breve tanda y estamos, dale.